Buenos días a todos. No sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Vale. Bueno, como me han dicho que el técnico, yo voy a estar aquí con el papel, va a poder pasar para que se vea allí. Yo voy a ir citando por número, para no repetir las fechas, que sería muy anodino para todos y tedioso. Pues yo lo que voy a hacer, he agrupado las materias por bloques. Un primer bloque sería la materia de derechos fundamentales. Si nos fijamos, prácticamente es que se van incrementando exponencialmente las demandas en las que se invocan la vulneración de derechos fundamentales. Y ya sabemos que este es un procedimiento de cognición limitada, que uno puede elegir ese procedimiento, esa modalidad procesal, y sin embargo, si se equivoca y no hay vulneración de ese derecho fundamental, tiene una contrapartida ese procedimiento, que al ser de cognición limitada, si la sentencia que analice el caso dice que no hay vulneración, ya no se pueden examinar las cuestiones de legalidad ordinaria. Por eso hay que tener cuidado cuando digo, es libre, yo puedo elegir, oiga, es que invoco, hay un tema sustantivo, de fondo importante, que yo lo asocio a la vulneración de un derecho fundamental. ¿Qué ocurre si después no hay vulneración del derecho fundamental? Tenemos que tener en cuenta que la contrapartida es que, amigo, ya el tribunal se va a lavar las manos si llega a la conclusión de que no hay vulneración del derecho fundamental, y la consecuencia es que ya no se van a examinar las cuestiones sustantivas de fondo de legalidad ordinaria. Dentro de este bloque, la sentencia número 1 de vulneración de derechos fundamentales, la libertad de expresión se va configurando como un derecho que se va ensanchando cada vez más en la jurisdicción social. Es decir, sabemos que los derechos fundamentales, la relación de trabajo, no es un territorio inmune para la aplicación de los derechos fundamentales en el ámbito laboral. El trabajador, cuando llega a la empresa, no se deja sus derechos fundamentales en casa. Entra, empieza a trabajar y se le aplican los derechos fundamentales. Eso sí, con carácter de modulación, en función de las circunstancias concretas en que se desarrolle esa relación laboral. En la sentencia número 1, como veis, sería, yo creo, un caso clarísimo. La podréis ver porque la digo más a fondo, aparte de que la podréis consultar en las bases de datos, pero el resumen aquí, que es bastante sustancioso, es un caso que podríamos entender de libro. Podríamos decir, hombre, pero ¿cómo en la instancia se dice que aquí no hay vulneración de un derecho fundamental? Es una limpiadora, como veis, afiliada a un determinado sindicato, que en un hospital público hay un problema con la contratista, que es empleadora y adjudicataria del servicio de limpieza, y quieren trasladar a los pacientes, a sus familiares, a los empleados, a través de la entrega de una serie de escritos que la empresa no les da los medios productivos necesarios, por ejemplo, las mopas para poder fregar, y que entiendan que la clínica o el hospital no se está limpiando adecuadamente como consecuencia de que la empresa no aporta esos medios. La empresa sanciona por deslealtad, transgresión de la buena fe contractual y una serie de cosas, con suspensión de empleo y sueldo. Es evidente que, examinando la doctrina tanto constitucional como de los tribunales internacionales en la materia, máxime estando ante una afiliada sindical, miembro además del comité de empresa, que obviamente el hecho de que haya entregado esas reivindicaciones a pacientes, enfermos y trabajadores no es una vulneración o mejor dicho, es una vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión, porque sabemos que este derecho en el ámbito laboral, como vamos a seguir teniendo ocasión de ver en otras sentencias, pues quiere decir que una persona, el entorno laboral, mientras no insulte,
mientras no, digamos, lleva a cabo unas expresiones humillantes, degradantes, sabemos que es doctrina del Tribunal Constitucional, que la libertad de expresión comprende la crítica acerba, la crítica que puede ser dura, que crea disgusto, que crea malestar, pero eso no quiere decir que el trabajador esté incumpliendo ninguna obligación, está ejercitando un derecho fundamental. En su consecuencia, como veis, es entender que esa sanción es nula y que al trabajador hay que devolverle los salarios que haya dejado de percibir. La número 10, pasamos a la sentencia dentro del bloque. No voy por el orden porque las agrupo por materias y por bloques. Libertad de expresión, otra vez. Esta sentencia fue muy comentada en la prensa, es el supuesto, sentencia, repito, número 10, el caso de Antonio David. Rocito, yo no entiendo mucho de Crónica Rosa, ni pierdo el tiempo con estas cosas, y me quedé sorprendido de lo que sabían mis compañeros y compañeras, ahora con el lenguaje inclusivo, en lo que saben, digo, pero bueno, yo hasta Antonio David sabía quién era, sí, y Rocito también, pero ya ahí me quedé, ya no sabía nada más. Pero claro, que si había habido unos documentales en que su exmujer decía que era un maltratador, no sé qué, no sé cuántos, que después había habido un procedimiento penal que termina en un sobreseimiento libre porque no encuentran materia para acusar a este señor. Y la empresa, en un programa de Crónica Rosa de ámbito muy amplio, con una audiencia muy amplia, en una conocida cadena de televisión, anuncia a bombo y platillo una noticia espectacular, que era anunciar en directo, en vivo, el despido, porque curiosamente tampoco sabía yo esta historia, ¿no? Pero ahora resulta que los, digamos, trabajadores o aquellas personas que se dedican a la Crónica Rosa, como es el caso de Antonio David, tenía una relación laboral. Es curioso, bueno, tenía una relación laboral y entonces anunciaban a bombo y platillo una noticia esencial, como hacían antes en las películas cuando llegaba el mejor momento, anuncio. Oye, ya nos han fastidiado. Pues aquí anuncio, que va a haber una gran noticia, que la gente no se vaya de la televisión y tal igual. Y efectivamente anuncian en vivo y en directo el despido de este trabajador. Como veis, aquí la sentencia del TSJ dice que se ha vulnerado ya no tanto el derecho a la libertad de expresión, sino que el derecho concernido fundamental sería el derecho al honor. El despido es nulo, se confirma el fallo de la sentencia a distancia, pero se eleva la indemnización por la vulneración del derecho fundamental al honor de 50.000 a 120.000 euros y se desestima el recurso de la empresa. Otra sentencia importante también en los medios de comunicación relativa, volvemos otra vez a la libertad de expresión, la número 16. Oye, se adelanta perfectamente el técnico, da gusto. Oye, hay que venir aquí así, se entrega y no estar ahí pasando. Yo iba a pasarlo al PowerPoint, pero digo, ya me encuentro muy mayor yo y tardo tanto. Tengo que decir a mi hija que me ayude, que diga, toma, lo entrego, lo paso y ya, mira qué bien, tenemos un técnico maravilloso que me lee el pensamiento y ha ido a la 16, efectivamente, estamos en la 16. Fijaros, aquí otra vez el tema de la libertad de expresión. Un guionista en un programa de televisión española, la 1. Hombre, sigue siendo todavía, pese a su baja audiencia, una televisión importante, ¿no? Más que nada porque siempre la gente normal del pueblo dice, ¿qué escucho? ¿Qué pongo? La gente cada vez ve menos la televisión, es cierto. Yo soy muy mayor ya y ya no la veo, claro. Nada más que voy a la carta, digo, pues voy a ver esto, pero no pierdo un minuto en ver un telediario. La verdad es que yo ya no lo veo. Pero esto, curiosamente, estaba yo comiendo al lado del tribunal, fatídico día del 10 de febrero del año 2021, día de autos, y en el día de autos estaba yo comiendo tranquilamente y veo que anuncian en un programa de televisión que se llama La Hora de la 1. Es decir, era el programa inmediatamente anterior a las noticias. Es un espacio, digamos, más distendido, no tiene la seriedad de un programa informativo propiamente dicho, y aparece en la noticia dos faldones, dos recuadros, para entendernos. A la izquierda, Leonor se va de España como su abuelo.
Y luego, en otro faldón, en otro recuadro, la princesa tal, Leonor, se va más o menos a Gales para iniciar el bachillerato internacional. Claro, yo que estaba comiendo se me atragantó, pero hay que tener mala uva para hacer esto. Porque bueno, y entonces aquí yo les ruego que se lean detenidamente, así como las otras, hay que leerlas también, pero si alguien quiere saber de derechos fundamentales y en concreto de libertad de expresión, se va a encontrar con una sentencia que podríamos denominar, como decían antes, ejemplar. Y ejemplar por dos razones. Primero, porque hace un examen exhaustivo de toda la doctrina internacional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de otros tribunales internacionales, la doctrina del Tribunal Constitucional, y luego es una sentencia muy medida, que da idea del carácter sosegado, equilibrado de su ponente, y buen amigo mío que es Emilio Palomo Palda, un gran magistrado. Entonces, aquí este es un tema que yo creo que, fijaros, que en el tribunal, yo creo que la providencia, yo creo en la providencia, creo que en la vida, las causalidades, mejor dicho, las casualidades no existen, existen las causalidades. Entonces, le tocó a él porque le tenía que tocar a él. Nadie mangonea ahí el registro, Dios nos libre, pero le tocó porque le tenía que tocar, porque venía, le tenía que tocar, porque le toca a otro, o le toca a otra, le toca a mí. Yo no habría hecho una sentencia con esta categoría tan medida en sus argumentos, porque claro, tiene que jugar sabiendo que le van a criticar por un lado, le van a criticar por otro. Entonces, bueno, ¿cuáles son los argumentos para decir? El despido, como veis, venía como un despido procedente del juzgado. Y aquí se dice por el TSJ que es un despido nulo porque se está conculcando el derecho a la libertad de expresión del trabajador. Trabajador que ni siquiera era periodista, era, como podéis ver ahí, un guionista. ¿Pero qué ocurre? En muchas instituciones y entidades de carácter público. Claro, parece mentira que siendo un organismo público, pues estas cosas no se midan, no se controlen, no haya un protocolo de actuación. Y luego cuando la gente se queja, porque fueron muchísimas las quejas que se registraron en Televisión Española por esta noticia, que ya digo yo, en fin, yo soy respetuoso con la institución, porque era un ataque evidente, iba en contra, era meterse con la pobre niña, que la sentencia de suplicación, con mucho tino, dice, oiga, esta chica, oye, tiene una trayectoria modélica, me gusta la expresión que emplea, se ha aprovechado digamos que le han dado la patada en el trasero, en la pobre niña, que no tiene nada que ver con esto. Entonces, a la vista de las quejas, claro, ya Televisión se pone nerviosa y empieza a reaccionar. Hombre, ¿por qué no habéis tenido un protocolo de actuación previo para ver qué tratamiento se dan a las noticias de la familia real? No existía. Si leéis la sentencia, no había ningún tratamiento. Este señor llevaba 6 meses trabajando allí. No tenía ningún superior que le controlase. Bueno, la noticia no se sabe cuánto tiempo estuvo. Yo cuando estaba comiendo se me enfrió el plato, luego debió estar bastante tiempo la noticia, porque el filetito con las patatas, que me gusta mucho, se me atragantó y además se me quedó muy frío y venía muy calentito. Llevaba tiempo la noticia. Yo se lo dije, oye, yo lo vi esto, bueno, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo ha estado. Bueno, entonces después de examinar todas estas cosas de la doctrina de los tribunales internacionales, cita una sentencia muy conocida de Jiménez Los Santos, de vez en cuando, no mucho, todos los días no, pero de vez en cuando hay que oírlo también, porque hay que oír todas las voces. Hay que oír todas las voces en España, no solamente de un lado, de todas. Y entonces este señor, pues, tuvo un problema de libertad de expresión que lo ganó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque se dice por el tribunal que en aquellas cuestiones que afectan a la libertad de expresión en general, ya se trate de un trabajador, ya se trate de un funcionario, ya de cualquier persona, cuando estamos hablando del ámbito periodístico, se permiten ciertas dosis de exageración y de provocación.
Eso es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, la conclusión, como podéis ver aquí, es que la sentencia, con un lenguaje muy medido, insisto, da por aquí, da por allá, y al final dice, hombre, esto es más, y termina muy bien, dice, para nosotros se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión. Pero aunque se entendiera, y con esto acaba la sentencia, que no se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión, aún así la sanción sería desproporcionada. Cita también otra sentencia del Tribunal Europeo de un trabajador precisamente de Televisión Española, que en un tema mucho más grave que este, con unas expresiones mucho más duras que las de aquí, llega a la conclusión de que el trabajador estaba en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. La sentencia Fuentes Bobo se llama, y que está ahí anotada, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Conclusión, despido nulo, y además, como vulneración de derecho fundamental, se tiene que indemnizar en la correspondiente cantidad. Bien, como veis allí, la sentencia está bastante resumida, es muy amplia, pero todo lo que dice no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Bueno, número 19, ahora estamos en la libertad de expresión en las redes sociales. Fijaros, número 19, estamos ante un trabajador de Prosegur que en un grupo cerrado de Facebook, con un administrador que te tiene que consentir si entras o no entras. No es un grupo abierto, está cerrado a vigilantes de seguridad. Bueno, pues este trabajador, fuera del tiempo y del lugar de trabajo, y con sus propios medios informáticos, hace un comentario en Facebook dentro de ese grupo en el que de alguna manera se queja de las condiciones laborales de la empresa, era Mercadona, porque la empresa principal en este caso era Prosegur y la empresa cliente era Mercadona. Entonces hace una serie de comentarios que, según el tribunal, como podéis ver, estarían dentro del derecho a la libertad de expresión. El despido no puede ser más que declarado improcedente. Fijaros que aquí lo declara improcedente porque muchas veces el trabajador no pide la nulidad. Y bueno, pues a veces el tribunal mira para otro lado, porque incluso ya sabéis que hay una doctrina que dice que el tribunal de oficio no sería incongruente si diera la calificación que en derecho correspondiera. Pero bueno, parece que lo más prudente, yo hubiera hecho lo mismo que el juzgado de lo social. Oye, a mí no me piden la improcedencia, nadie se está metiendo con esto, mejor dicho, me piden la improcedencia, no me piden la nulidad, pues lo dejamos como está, porque aquí el despido, fijaros, la empresa Prosegur le despide, oiga, deslealtad, transgresión de la buena fe contractual, vulneración de una serie de cosas, despido, que al final se queda en improcedente. Si lo hubiera pedido nulo, se habría calificado nulo, porque aquí lo que se dice es que se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque es verdad que de manera tangencial, incidental, aprovecha esa crítica a las condiciones laborales en la empresa para meterse con determinadas minorías raciales. Está puesto ahí, yo no voy a reproducir por sonrojo lo que se dice ahí. Pero, y aparte de palabras malsonantes, lo típico. Pero eso es una cosa que efectivamente es abominable, es repudiable, y otra cosa es decir que eso es un despido procedente. ¿Por qué? Porque el trabajador, hay que medir, hay que ponderar que está fuera de su jornada de trabajo, que utiliza se dirige al grupo de Facebook a través de sus propios medios informáticos. Sí, está mal, y lo dice la sentencia, esas cosas no se deberían decir y califican a la persona que hace esas manifestaciones, pero el despido es desproporcionado y además se ha vulnerado la libertad de expresión. Entonces, yo creo que esto es importante decir que, en definitiva, en estos casos hay que ponderar, hay que valorar que, además, lo dice la sentencia de suplicación, el trabajador cuando se expresa así, lo sabe que lo hace dirigiéndose a un grupo cerrado. Y es verdad, ¿quién no tiene un grupo, yo qué sé, de amigos, yo qué sé, del colegio, de la infancia, no sé qué? Y ahí se permite uno, a veces, todos nos hemos pasado en algún comentario. Pero claro, tú sabes que lo dices
que estará mal, todo lo que tú quieras. Pero, oye, también es verdad que, oye, si uno en un medio privado, repito, está muy mal, pero yo qué sé, ese día se ha levantado con el pie izquierdo, o se ha tomado una copa de más y dice cosas que no se deben decir, hombre, eso, pese a que está mal, no puede justificar un despido procedente. Número 17. Ahora estamos hablando ya de otro derecho fundamental, que es el despido nulo por ser discriminado por razón de discapacidad. Fijaros que en esta materia hay que tener en cuenta pues la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. Hay que tener en cuenta también una ley específica para la protección de las personas con discapacidad del año 2013. Hay que tener en cuenta la directiva de la Unión Europea del año 2000. Y como veis, yo creo que vosotros, si hubierais tenido que juzgar este despido, como jueces, no, claro, habríais llegado a la conclusión, por los datos objetivos que hay aquí, a la misma conclusión que el Tribunal de Suplicación, no así a la conclusión que llega el juzgado de instancia. Fijaros, es una persona que trabaja como jefe de equipo en una empresa que en una determinada fecha está en incapacidad temporal, agota el periodo máximo de duración de esa incapacidad temporal, se inicia un procedimiento de incapacidad permanente, el INS le declara incapaz permanente total, con esa advertencia que a veces se hace del artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores, que esta situación se puede revisar por mejoría en el plazo de 2 años. Y ese plazo de 2 años es un plazo en el que el trabajador tiene su relación suspendida, que no extinguida, y con reserva del puesto de trabajo. ¿Qué ocurre? Que dentro del espacio temporal de los 2 años se inicia un expediente de revisión y el INS llega a la conclusión de que esta persona ha mejorado. Puede trabajar con limitaciones como jefe de equipo siempre que tenga cerca de su mesa de trabajo, porque tiene un problema de incontinencia con la uretra y tal, y con que tuviera un aseo para poder ir cada X tiempo, podría trabajar sin menor complicación. ¿Qué ocurre? Que la empresa, cuando le dan cuenta de que el INS ha dicho que se tiene que reincorporar a su puesto de trabajo, sí, lo reincorpora. Y pide al Servicio Externo de Prevención de Riesgos Laborales que examine médicamente cómo está este trabajador. Y ese servicio de prevención le dice, está apto con limitaciones. Lo mismo que decía el INS. Oiga, si está en una mesa y tiene un servicio más o menos cerca, este señor puede realizar perfectamente las funciones como jefe de equipo. Entonces la empresa no le gusta, le da de alta porque no tiene más remedio en la seguridad social otra vez, y el mismo día en que le da de alta, le despide con una serie de alegaciones de carácter genérico, reconoce en la misma carta del despido su improcedencia. ¿Qué dice el Tribunal Superior? Oiga, parece que aquí hay indicios más que suficientes, consistentes, sólidos, de que a esta persona se le está discriminando por razón de su discapacidad. Y las fechas aquí son importantes. La cronología de los acontecimientos es vital para entender que la empresa se lo quería quitar de en medio como fuere, se disculpa diciendo que ha contratado a otro trabajador, cosa que dice la sala de suplicación no se demuestra porque no se aporta el contrato. No, es que no lo puedo tener aquí porque ese puesto ha sido cubierto. No, no se ha demostrado. Y aunque se hubiera demostrado que se ha contratado a otro trabajador, por la aplicación del 48.2, esa persona tenía derecho a la reserva a su puesto de trabajo. Aún así, tampoco valdría. Con lo cual, se le ha discriminado, y aquí, como veis, es importante esa doctrina que emana de la Convención de Nueva York, que establece una definición de lo que es la discapacidad, que a mí me parece muy bonita y que se ha trasplantado o traspuesto al Real Decreto Legislativo 1/2013 que regula en España la situación de discapacidad. Todas aquellas dolencias de carácter físico, de carácter psíquico, de carácter mental, que impida
a esa persona, si ponemos en interconexión esa dolencia que tiene, su participación en la vida social en igualdad de condiciones con cualquier otra persona. Entonces, la consecuencia es entender que la empresa no ha realizado, y esta es la palabra clave, no ha realizado, digo que es la expresión clave porque dimana de la Convención de Nueva York del año 2006 de protección de las personas discapacitadas. La empresa tiene que hacer los ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Los ajustes razonables es una doctrina que empieza en Estados Unidos cuando el tema de las minorías afroafricanas, en la época de Kennedy, todo el mundo ha visto esas películas, cuando el gobernador de un estado del sur se niega a que los estudiantes negros puedan entrar a la universidad en la misma clase con los blancos. Y entonces ahí hay un problema de orden público, y entonces ahí los tribunales norteamericanos dijeron que, oiga, es que esto, vamos a ver, ¿qué le cuesta, en este caso a la universidad, o en nuestro caso, en el discapacitado, a esa empresa hacer un ajuste razonable? ¿Qué es un ajuste razonable? Pues es aquella medida que puede adoptar una empresa que no suponga un sacrificio desproporcionado para la empresa, ni le supone un gran gasto, no le supone nada poner digamos, en una mesa del despacho, en un lugar adecuado, que esté cerca de un servicio. ¿Qué problema hay? Ninguno. Como no hay ninguno, la empresa no ha adoptado el ajuste razonable. Y como no ha puesto ese ajuste razonable, la consecuencia es que la extinción, el despido, tiene que ser declarado nulo por vulneración del derecho fundamental a no ser discriminado por razón de discapacidad. Bien, vamos a seguir viendo, que todavía hay alguna más aquí. Bueno, fijaros, la número 14. Estamos hablando ahora de otro tema importante en la que confluyen una pluralidad de derechos fundamentales. Es el tema que está muy de moda ahora de las listas negras de trabajadores, que ya están proliferando las demandas en los juzgados de lo social, porque a un trabajador se le despide, llega la empresa a un acuerdo con él, reconoce la improcedencia, le indemniza para que se quede satisfecho el trabajador, pero luego le dice, amigo, te vas a enterar. Eso no se lo dice, lo piensa. Y entonces le despide, le da una buena indemnización, pero todas las referencias que se están dando a las otras empresas donde quiere participar esta trabajadora, que busca un nuevo puesto de trabajo en el mismo sector, más o menos, donde trabajaba. Y amigo, las empresas, vosotros lo sabéis mejor que nadie, que conocéis a la empresa por dentro, los jueces la conocemos un poco así superficialmente, pues hombre, cuando uno se va, pues como cuando mete a una empleada doméstica en su casa, pide referencias, oiga, este señor o esta señora, ¿qué tal? Amigo, bueno, pues en este caso, como podéis ver en la sentencia que estamos examinando, es la sentencia, digo, número 14, pues a esta persona se le está haciendo la vida imposible. Se le está haciendo la vida imposible porque cada vez que pide un puesto de trabajo, las pruebas que hacen las empresas, digamos que las va superando. Pero llega el momento final, oiga, siempre se queda de finalista y nunca la cogen. Entonces se da cuenta, y así obtiene esa información, que el jefe de recursos humanos de la empresa para la que trabajaba está transmitiendo información a esas otras empresas en las que quiere trabajar, diciendo una serie de cosas que, de manera sesgada, por otra parte, para perjudicar a esta trabajadora para que no pueda conseguir empleo. Se presenta una demanda de protección de derechos fundamentales. Vosotros podréis decir, oiga, ¿y por qué va a la jurisdicción social si se ha extinguido el contrato de trabajo? ¿No sería competente otra jurisdicción, por ejemplo, la jurisdicción civil? Sabéis que hay una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo del año 2015, noviembre del 2015, se hace referencia a la fecha exacta en la sentencia que estamos comentando, que este asunto en el que estaba en juego el derecho a la protección de datos de carácter personal, una empresa que transmitía a otra empresa información profesional negativa de esta trabajadora.
Entonces ahí lo único que pedía el trabajador es que se había vulnerado el derecho a la protección de datos de carácter personal. Ahí nadie se dio cuenta, ni la Audiencia Provincial, ni la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que esto, por las fechas, ya estaba en vigor la ley de la jurisdicción social, la nueva, la última, la del 2011, en la que hay un artículo, como sabéis, que es el artículo 2, apartado F, que dice que en las demandas de tutela de protección de derechos fundamentales se puede demandar, primero, aquellas personas, terceras personas que no sean el empresario, pero que estén vinculadas con el empresario. Aquí, pese a que se demandaba a la empresa para la que había trabajado la actora y a las otras empresas que no le contrataban, solamente se pedía la responsabilidad por el daño producido, la responsabilidad por vulneración de un derecho fundamental a la empresa en la que había cesado y que transmitía esa información que a su juicio suponía vulnerar el derecho a la intimidad en la modalidad de protección de datos de carácter personal. El Tribunal Supremo en esa sentencia del 2015 pasó de largo, nadie se lo planteó, no se lo planteó de oficio y llegó a la conclusión de que ellos tenían que resolver el problema. Pero esto, amigos míos, hoy en día, y entonces también, porque en esa fecha estaba vigente la ley de la jurisdicción social, es competencia de la jurisdicción social, aunque la relación laboral esté extinguida, porque lo importante, según ese artículo 2F, es que esa vulneración esté conectada con la prestación de servicios de ese trabajador en una o en varias empresas. Si tiene conexión con el medio laboral, yo puedo demandar no solamente al empleador que ha transmitido esa información, y por lo menos para formar la relación jurídica procesal, puedo demandar a terceros con los que no he trabajado y me da igual que la relación laboral esté extinguida. No quiero ponerme ninguna medallita, pero es importante esto. Yo publiqué un trabajo sobre esta cuestión en la revista de jurisprudencia El Derecho, diciendo y defendiendo la competencia de la jurisdicción social. Y hoy en día todas las sentencias, no es porque yo haya hecho ese comentario, quiero decir porque la gente es lista y sabe lo que tienen que hacer los jueces, pues hoy en día si vosotros veis una sentencia que dice, oiga, que soy incompetente, somos competentes, está claro. Somos competentes y aquí, curiosamente, puede haber vulneración de varios derechos fundamentales. El derecho a la protección de datos de carácter personal, el derecho al honor. Y yo en ese trabajito, antes de la publicación de esta sentencia número 14, que vamos a seguir examinando porque tiene mucha enjundia la sentencia número 14, también decía, porque a la gente no se le ocurría, decir, oiga, y puede ser también vulnerado el derecho a la garantía de indemnidad. Porque ¿qué pasa si yo llego a un acuerdo con la empresa, me despide, me da una cantidad sustanciosa, yo ya no voy a accionar por despido, pero luego resulta que la empresa me hace la vida imposible porque yo he reclamado por despido, porque he podido tener otros procedimientos abiertos que voy a cerrar, digamos, en una conciliación con la empresa o en un acuerdo con la empresa aceptando esa sustanciosa indemnización? ¿Qué ocurre si después la empresa me hace la vida imposible, que es el supuesto de la sentencia número 14, que llega a la conclusión de que se ha vulnerado el derecho a la garantía de indemnidad? ¿Por qué? Y aquí esta sentencia introduce una serie de reflexiones que a mí me parecen muy interesantes. Otro gran ponente, López Parada, ha sido inspector de trabajo y es un hombre que analiza muy finamente, o sea, que si alguien quiere examinar la garantía de indemnidad relacionada con las listas negras de trabajadores y toda esta cuestión, porque claro, aquí nos tenemos que plantear una serie de cosas. Vamos a ver. Una empresa, digamos, que pide referencias, eso está a la orden del día, hasta ahí sería correcto. Yo voy a contratar a un trabajador, oye, currículum, esta señora ha trabajado, voy a preguntar. Yo ahí no estoy vulnerando el derecho fundamental de nadie, digo la empresa que le quiere contratar. Y, en principio, el dar, esa reflexión la introduce también de manera muy interesante esta sentencia, el principio, el dar una información que fuera meramente profesional, oye, pues esta trabajadora, oye, pues mira, pues yo qué sé, llega tarde o no se esfuerza, bueno, eso estaría dentro más o menos del derecho, ¿ves? Aquí juegan varios derechos fundamentales. Estaría dentro del derecho a la libertad de información, siempre que sea veraz,
derecho constitucional, y estaría en juego otro derecho, que sería también el derecho a la libertad de expresión, si ya no es solamente información, sino que hay valoración, hay juicios de opinión, hay opinión sobre el tema. Pero también incluso la libertad de expresión, siempre que no sobrepase un marco profesional. Yo estoy dando una información profesional de esta trabajadora, en principio dice esta interesante sentencia, eso lo viene a decir con otras palabras, sería correcto, dice. Pero ¿aquí qué acontece? Aquí acontece, y yo he remarcado en cursiva, con letra cursiva, y lo veréis cuando examinéis esa sentencia, que fijaros que aquí está claro, porque el propio director de recursos humanos de la empresa en la que cesa reconoce que ha mandado a distintas empresas que le piden información el siguiente texto. Leo literalmente. Al principio, la trabajadora empezó bien, pero nada más hacerla indefinida, se quedó embarazada, acosaba a sus comerciales, había tenido problemas con ella, que habían terminado en los juzgados y que a esta señora no la quería volver a ver más. ¿Pero qué ocurre? Que aquí la sentencia número 14, ¿no?, en la que estamos examinando, dice, claro, esto ya rebasa. ¿Por qué rebasa? Porque hay un dato probado, y es que esta señora, cuando se quedó embarazada, había tenido distintos pleitos que habían llegado a los juzgados de lo social por el tema del horario, por el tema de la adaptación de la jornada. Bien, pero eso está dentro de lo que es el conflicto en una relación laboral. Entonces, lo que dice la sentencia muy finamente de suplicación es que lo que estaba haciendo la empresa excedía del derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión, porque de manera sesgada, esa es la expresión, y es verdad, es sesgado, porque esta locución que os he leído en letras cursivas anteriormente no estaba dando la verdadera información, está transmitiendo que esta es una señora polémica, que es mejor no tenerla, que se quedó embarazada. ¿Qué pasa? ¿Que no se puede quedar embarazada? Pues claro que se puede quedar embarazada, ¿y qué? Bueno, pues entonces, claro, lo que no contaba es que había habido varios juicios y que esta señora estaba reclamando sus derechos. Conclusión a la que llega esta sentencia de suplicación. Oiga, esto excede de la libertad de expresión, de la libertad de información, se ha vulnerado la garantía de indemnidad, porque de manera intencionada, para hacer daño a la trabajadora, para perjudicarla, se está utilizando una información sesgada, no veraz, para perjudicarla, y esto supone la vulneración de este derecho fundamental a la garantía de indemnidad, porque esa transmisión de información de manera sesgada, lo que se está queriendo hacer es perjudicar a la trabajadora, es represaliarla, desearle lo peor del mundo para que nadie le contrate. Y eso es también vulneración de la garantía de indemnidad. Despido objetivo, todo el mundo sabe, esto es importante, ¿eh? Otra, número 7, con esta creo que es la más importante de las que quedan bastantes. Imaginaros, reforma laboral del año 2021. Sabemos todos que cuando hay un despido por causas objetivas de orden productivo, por ejemplo, empresa que pierde una contrata. Oiga, siempre ha dicho toda la vida el Tribunal Supremo que eso es un caso de libro de causa objetiva de despido de naturaleza organizativa y o productiva. Oiga, ha perdido la contrata, pero fijaros que el artículo 16, tras la reforma del 2011, ha sido modificada. Aquellas empresas que se dediquen habitualmente a llevar contratas de la administración o de otras empresas con carácter habitual, esos trabajadores, cuando se termina la contrata, pueden ser considerados como trabajadores fijos, discontinuos. Puede haber un periodo de inactividad. En esas empresas, si leéis el artículo 16, al que se remite la sentencia anotada, hay que tener en cuenta esto, porque ya no valdría esa doctrina del Tribunal Supremo, como se ha perdido la contrata, no, es un trabajador fijo discontinuo. Hay un periodo de 3 meses, o lo que marque el convenio colectivo de aplicación, que yo a ese señor no lo puedo echar así de es que se le ha acabado la contrata, amigo, ya te vas, no. Importante la sentencia número 7 que ruego que se comente. Bueno, ya con esto creo que ya habría alguna interesante.
Me gustaría comentar ya únicamente, porque hay disparidad de criterios también en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fijaros, los que lleven contratos con la Comunidad de Madrid, interino por vacante, ese tema es inagotable, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo habitualmente el tribunal? Y fijaros, un trabajador que lleva 5 años, ya el plazo son 3, sabemos, ¿no? Oiga, con la doctrina nueva de 3 de junio 2021, TJUE, 28 de junio 2021, Supremo, que ha tenido que cambiar su doctrina por el TJUE, por cierto, doctrina del TJUE en perfecta línea de correspondencia con la sección primera, cuya ponente Rosario García Álvarez, que ahora está en el Tribunal de Cuentas, yo también contaba toda la película como ella decía, no, bueno, tenemos que amoldarnos a lo que dice el Supremo, no tenemos otra, pero decíamos que eso no encajaba. Al final, el TJUE ha dicho que no encajaba. Bueno, pero fijaros, hay 2 líneas en el Tribunal Superior de Justicia. Yo debo imaginaros 4 años trabajando como interino por vacante. Oiga, no han convocado el concurso de traslados, no se ha adjudicado. Oiga, yo tengo derecho a que sea ya indefinido no fijo. ¿Qué ocurre si la administración 4 años después dice, oiga, no, ya, aunque no se ha cubierto la plaza, usted se va? Y una semana después o 30 días después me hace otro contrato de interinidad por vacante. ¿Hay despido o no hay despido, amigos? ¿Hay despido o no hay despido? Doctrina tradicional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha sido cambiada por esa sentencia, que la veréis ahí, ya no sé cuál es el número, porque ya te voy muy rápido, que dice, no, ha cambiado la doctrina. Esto no es una novación meramente modificativa, es una novación extintiva. Y Emilio Palomo da argumentos muy serios para entender que eso, cuidado. Y entonces estamos diciendo que hay despido. Es verdad, bueno, despido, hay una extinción, que como sería indefinido no fijo, tendría derecho a 20 días. Pero el trabajador, pese a que le hayan hecho otro contrato, claro, la comunidad dice, no se preocupe, que cuando ya en el segundo contrato ya se lo extingamos, tendremos en cuenta la antigüedad desde la primera. Para la nueva doctrina, en esas sentencias que yo he traído aquí de la sección primera, eso es digamos que hay acción para extinguir, no es que haya habido un despido, el despido serían los 33 días, hay acción para pedir los 20 días, eso es lo que quiero decir, ¿de acuerdo? Bueno, ya pasamos al coloquio, que es lo que querían ustedes. Bueno, lo hemos pasado bien, ¿qué es de lo que se trata? Vivimos en un país muy triste, España es un país triste. Bueno, muchas gracias, Ignacio, como siempre. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, gracias. Y nos vemos a la siguiente ponencia. Hasta luego.